Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es martes 16 de julio del año 2024. Vamos a tener la reflexión de escuela sabática que se titula, de la lección de escuela sabática que se titula El Señor del Sábado. Parece irónico que al Señor del Sábado unos escribas y fariseos le digan qué puede y no hacer en el sábado. Esto solo da muestras de cómo se había desvirtuado la bendición que el sábado debería tener para el ser humano. Notemos ahora la siguiente lectura bíblica a través de la cual nos damos cuenta del mal enfoque que los escribas y fariseos tenían respecto del sábado. San Marcos 2, capítulo 2, versos 23 al 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, es decir, un sábado, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? En realidad ellos ignoraban completamente eso. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, que el sábado tiene que ser de bendición para el ser humano. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, aún del sábado. El Señor Jesús, ante la actitud dura y cruel de los escribas y fariseos respecto a la acción de los discípulos de arrancar espigas para comer en sábado, el Señor, a través de un ejemplo de lo que hizo David y de los que con él andaban, cómo entraron al lugar santo, a la casa de Dios, y comieron los panes de la proposición, y que solo tenían permitido comer los sacerdotes. Pero el Señor del sábado no condenó ese acto, dando a entender que el sábado debe ser una bendición al necesitado y no convertirlo en una carga. Notemos bien cuáles panes fueron los que comieron David y sus acompañantes. A ver si ustedes lo captan en la lectura bíblica del primer libro de Samuel, capítulo 21, versos del 1 al 6. Vino David a Nob, el sacerdote, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, noten bien, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, porque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Y así el sacerdote, noten bien, le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Es decir, los panes se cambiaban cada sábado. Entonces el rey David no comió los panes que se estaban colocando apenas, sino los que se iban a retirar. Por lo tanto, el Señor con ese relato justificaba totalmente la acción de sus discípulos. Pero notemos ahora la siguiente controversia que los escribas y fariseos presentan. Como no pudieron hacer nada ahí, ahora van a buscarle por otro lado, pero es inútil. San Marcos capítulo 3, verso 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver, noten bien, estaban ahí viendo nada más que hacía Jesús, para ver si en el día de reposo, en el sábado, le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y le dijo: es lícito, noten bien,
en los días de reposo, en los sábados, hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban, los escribas y los fariseos, porque ellos sabían la respuesta correcta, pero no lo querían aceptar y callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Ahora noten bien cómo termina. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle, dice esta versión, pero en realidad es para matarles. Si hay que hacer una actividad en el sábado, es hacer el bien y salvar la vida, y por ello, enojados, los escribas y los fariseos planearon matar a Jesús. Al apartarse los judíos de Dios y dejar de apropiarse la justicia de Cristo por la fe, el sábado perdió su significado para ellos. Satanás estaba tratando de exaltarse a sí mismo y de apartar a los hombres de Cristo, y obró para pervertir el sábado, porque es la señal del poder de Cristo. Los dirigentes judíos cumplían la voluntad de Satanás, noten bien, rodeando de requisitos pesados el día de reposo de Dios. En los días de Cristo, el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter, note bien, de hombres egoístas y arbitrarios, más bien que el carácter del amante Padre Celestial. Los rabinos representaban virtualmente a Dios como autor de leyes cuyo cumplimiento era imposible para los hombres. Era obra de Cristo disipar estos conceptos falsos. Los maestros judíos se jactaban, los maestros judíos se jactaban de su conocimiento de las Escrituras, y la respuesta de Cristo implicaba una reprensión por su ignorancia de los sagrados escritos. Ni aún esto habéis leído, les dice el Señor, note bien, por eso decíamos que ignoraban esto. Dijo: ¿qué hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición y comió, los cuales no era lícito comer sino a solo los sacerdotes? También les dijo: el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Si estaba bien que David satisfaciese su hambre comiendo el pan que había sido apartado para un uso santo, note bien, entonces estaba bien que los discípulos supliesen su necesidad recogiendo granos en las horas sagradas del sábado. Queridos amigos y hermanos, Jesús es el Señor del sábado y fue establecido para bendición del ser humano, para mostrar el poder de Dios para bendición de sus hijos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.